Pero vamos a comenzar con los dichos del ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Qué fue lo que dijo que desató la polémica? Aquí está. Lo que significa para niños vulnerables no estar en la escuela, que por lo demás sabemos, nunca quisimos, nunca compartimos como Ministerio de Salud la idea de cerrar las escuelas, nunca. Y la evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error que dejó a los niños sin vacuna, sin educación, sin comida, sin protección. Y cuando se nos prometió que se iban a generar turnos éticos para proteger a los niños vulnerables, se nos prometió que iban a ir los niños a vacunarse en las escuelas y que se iban a hacer turnos en las escuelas municipalizadas. Nada de eso ocurrió. La gente no va a tener que comer, no va a tener medicamentos, no va a poder pagar su renta, no va a poder recibir sus beneficios sociales porque no puede renovar su cédula de identidad. Y en ese contexto, la estrategia que ha seguido el gobierno de Chile, valorada, como se acaba de señalar, por el director general de la Organización Mundial de Salud y en la prensa española hoy día, como una de las mejores del mundo, merece respeto y merece, insisto, que pensemos muy bien cuáles son los pasos siguientes. Y en nuestra opinión como gobierno, los pasos siguientes son claros. Vale decir, tenemos que retomar paulatinamente la actividad escolar, partiendo por las escuelas básicas, la educación preescolar, después la educación escolar. ¿Dónde? El Aysén. ¿Qué sentido tiene hoy día que en Aysén, donde no hay casos, no haya clases? Aparte de las declaraciones entonces del ministro de Salud, Jaime Mañalich, tuvo respuesta de parte de los alcaldes sobre todo. Por ejemplo, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, dijo por su parte, le pidió a La Moneda llamar al orden al ministro Mañalich, porque todos los días nos sorprende con nuevas frases. Sobre todo con el tema de la vacunación, los alcaldes se indignaron un poco, parece, ¿o no, alcalde Joaquín Lavín? Sí, lo que pasa es lo siguiente. El ministro Mañalich, hay que reconocerlo, tiene un estilo franco, directo, va adelante. Lo reconozco, está bien. Ahora, obviamente que sabemos, porque más fue público, que en ese minuto se produjo una discrepancia entre el gobierno y los alcaldes. Porque los alcaldes fuimos a decirle al gobierno que creíamos que las clases deberían suspenderse ese lunes ya. Y esto fue un día domingo. Y paralelamente el gobierno y la propia mesa de expertos, hay que reconocerlo, minutos antes había dicho que creía que no había que suspender las clases. ¿Por qué nosotros creíamos que había que suspender las clases? Uno, porque las mamás, los papás sentían temor de mandar a los niños. Y dos, porque los niños son muy contagiosos, digámoslo así. Sabemos que a los niños el coronavirus y a los jóvenes en general les da benigno, pero los niños son agentes muy contagiosos porque sobre todo en los sectores más vulnerables y en todos los sectores, pero los más vulnerables más, viven muy juntos en sus propias casas, en sus propios lugares, con sus abuelos, con sus adultos mayores. Por tanto, el riesgo de que los niños contagiaran a sus abuelos era muy alto. Y el gobierno optó, y el presidente optó, por hacerle caso a los alcaldes. Y se suspendieron las clases. Y punto. Yo creo que eso ya se zanjó, se acabó. Sí quiero decir una cosa respecto a las vacunas. Efectivamente, si es que los niños hubieran ido a clase, el plan era ese lunes comenzar a vacunar a los niños. Pero dado que se suspendieron las clases, el Ministerio de Salud nos dijo, y así lo entendimos nosotros también, porque era correcto, miren, prioricen a los adultos mayores. ¿Por qué prioricen a los adultos mayores? Porque esto es una vacunación contra la influenza. Y como el coronavirus les da más fuerte a los adultos mayores, no nos arriesguemos a que puedan contraer las dos cosas. Por tanto, todas las vacunas que ustedes tienen, dénselas a los adultos, pónganselas a los adultos mayores. Y eso es lo que se ha hecho. En un momento dado terminamos de vacunar a los adultos mayores, o a la gran mayoría, y resulta que se acabaron las vacunas. O sea, hay toda una semana, por lo menos, digamos, en que a nosotros los municipios no nos llegan vacunas, porque me imagino que tienen que traerlas de afuera, tienen que importarlas, etc. Están llegando, hay algunas pocas ya aquí, y yo me imagino que cuando los niños vuelvan, o a través de operativos especiales, ahora vamos a empezar a vacunar a los niños. Esa es la realidad, no hay ninguna culpa de los alcaldes en esto, creo que se hizo lo correcto en el momento de suspender las clases. Y bueno, otro punto es que discutamos ahora cómo hacer la vuelta gradual, y en esa vuelta gradual hay que tener en cuenta lo que dije al principio, que es que cuidado con los niños que viven con sus adultos mayores,
Por tanto, la eventual vuelta a clase, cuando sea y como sea, tiene que tener mucho cuidado por ese riesgo que existe. Le quería preguntar a la senadora, ¿es verdad, senadora, que usted dijo en el Comité Político Ampliado que se realizó el lunes que el ministro Mañalich parece el demonio de Tasmania? Se ríe. Sí, dije eso. No, pero lo dije en el contexto. Lo que pasa es que yo. pudiera explicar esa. Sí. Mira, después voy a explicar el por qué dije eso, porque yo soy psiquiatra y hice algún minuto cursos de. Bueno, tienes un cliente nuevo. Tengo varios. Oye, tengo varios. Puedo reinventarme. Cualquiera de acá puede caer en revista. Que se explique la senadora. Debería mostrar cómo son los demonios de Tasmania. Sí, no, pero la gente lo. Sí. El demonio de Tasmania, yo creo que la gente lo conoce. Era por eso, era por el remolino. Más que no por la garra, sino por el remolino, porque es como que, digamos, tienes fuerza centrípeta. Lo tiran a encerrar en una caja. Sí, pero tienes fuerza centrípeta, entonces salen cosas para afuera. Esa era la imagen que se me vino a la cabeza cuando le dije. Senadora, pero ¿qué le está pasando? Haga una suerte de diagnóstico. No. Sí, yo creo que, mira, más allá de cualquier cosa que lo dije en tono jocoso, no lo dije para insultarlo, sino lo dije que era la imagen que se me venía a la cabeza cuando lo veía peleando con todo el mundo. Pero yo creo que él ha hecho, en términos sanitarios, ha hecho bien la pega. Yo creo que se han ido tomando medidas adecuadas y con la ayuda de todas las personas, de los alcaldes, los municipios, la gente, la ciudadanía, todo, se ha ido bajando el número de contagios y eso es muy bueno, porque esto, como decía el alcalde Lavín, es súper contagioso y lo más probable es que la gente se va a ir contagiando paulatinamente, pero lo importante es que cuando se contagien, si es que se agrava el caso, puedan ser atendidos en el hospital y no esté todo colapsado. Es decir, esa es la idea de que vaya aplanándose la curva. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Yo creo que para poder lograr esto hay que ser cuidadoso, y eso fue lo que planteé, hay que ser cuidadoso para no entrar en contradicciones, porque la gente puede entender, como lo pasaba con los haitianos, que las personas que decían, no, esto es mentira, esto no es cierto, yo no me contagio, a lo mejor si salió positivo, con un test rápido, puede ser que sea un falso positivo, pero puede ser que sea de verdad contagiado y que todavía no tenga síntomas o que sea sintomático, y cuando va a la feria va a contagiar a mucha gente. Entonces, se genera una falsa sensación de seguridad, y yo creo que eso es súper riesgoso porque puede aumentar este número de contagios que hemos logrado ir controlando. Pero disculpe, en la dinámica de los alcaldes con el Ministerio de Salud, están en un constante gallito. Y pese a que todos han dicho hay que trabajar unidos, tenemos que tener solamente una voz, tenemos que esto juntos lo vamos a derrotar entre todos, uno ve cada ciertos 2 días que la distancia... Sí. Yo creo que ahí todos tienen que hacer un poco de esfuerzo. Ahí sí que hay distancia social. Pero déjame terminar. Entonces, lo que yo creo que sí hay un punto que lo decía Joaquín Lavín, la vuelta a clases tiene que ser pensada. Es decir, si se enferma un curso, ese curso va a tener que irse a cuarentena, va a tener que salir. Entonces, probablemente los recreos van a tener que ser separados, no va a poder ser todo el colegio al mismo tiempo en el recreo, de manera de ir cuidando que si alguno se contagia, no vaya a contagiar al resto, porque esto, en junio, en julio, vamos a seguir con el coronavirus. Entonces va a haber que ir normalizando, pero de a poco, con cuidado y bien pensado para no generar falsas medidas de falsa sensación de seguridad. Sí, yo quería decir... Primero, comparto que en general, hasta ahora, la estrategia país ha ido resultando razonablemente exitosa con el concurso de todos, y creo que toda la experiencia internacional y toda la evidencia científica indica que haber suspendido las clases fue acertado. De manera que esa dimensión de la declaración del ministro me parece realmente sorprendente. Lo segundo es que el ministro dice una cosa que yo, no creo que sea un estilo franco, Joaquín. Creo que es una pachotada, además que representa una mentira. Para que digamos las cosas como son. El ministro dijo una cosa muy grave. Dijo, nos prometieron turnos éticos que no se cumplieron. Nos prometieron que iban a entregar alimentación que no se hizo. Nos prometieron que iban a poner vacunas que no se hizo. Quiero decir, hemos tenido turnos éticos en todos los municipios del país, en todos. Yo estoy en un WhatsApp con todos los alcaldes de Chile que estamos indignados con esta provocación. Segundo, hemos entregado alimentación de manera oportuna y en forma en todos los colegios del país. Es más,
La JUNAEP, que es otro organismo del gobierno central, no entregó la cantidad que correspondía y la entregó tardíamente y sin embargo nos quedamos bien calladitos para colaborar con Sentido de País y entregamos todo lo que tuvimos a nuestra disposición y muchos municipios, yo entre ellos, conseguimos donaciones para seguir entregando alimentos a las comunidades educativas. Tercero, dijo, nos prometieron vacunar y no se hizo. Están las pruebas, primero, de que hemos tenido la vacunación más exitosa de la historia del país. Se hizo en tiempo récord y el 90% de la población de riesgo, adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y niños hasta 3 años han sido vacunados. Quienes no terminaron el proceso de vacunación, los niños en edad escolar. ¿Por qué, ministro Mañalich? ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron un quiebre de stock, porque las vacunas las entrega el ministerio. Y fue tan exitosa la vacunación en tan pocos días, fue comentado en los medios, que el ministerio nos pidió, no sé si se va a alcanzar a leer, hay decenas de estas instrucciones de los distintos servicios de salud en que nos piden que pospongamos la vacunación para la última semana de abril porque no tienen vacunas suficientes y se van a entregar a partir de la segunda, tercera semana de abril. Tengo otro acá que me mandó otro alcalde que dice, le informo que 1.800.000 vacunas llegan a mediados de abril, por tanto les pedimos que se suspenda para la última semana de abril. ¿Qué hemos hecho los alcaldes? Nos mantuvimos en silencio. Después de que vacunamos le dimos señal de tranquilidad a nuestras comunidades, nos hemos organizado para vacunar la última semana de abril, en el caso particular de Independencia partimos el lunes, entonces aquí yo no creo que haya un estilo franco, aquí yo creo que se ha mentido porque el ministro tiene una especie de obsesión personal con los alcaldes. Y última cosa, porque este no es un gallito, el ministro dice esta fue una decisión equivocada. Acaba de decir, esto fue una decisión equivocada. Y si bien es cierto, los alcaldes la impulsamos, la promovimos, me atrevería a decir, intentamos imponer un poquito porque vivimos la realidad concreta de nuestras comunidades en el territorio, quien tomó la decisión fue el presidente de la República. Y por tanto el ministro le está diciendo a su jefe que tomó una mala decisión y yo me imagino que él se tendrá que hacer cargo de sus palabras. Amaro. ¿Puedo yo modestamente? Sí, no, yo quería hacer Amaro, la siguiente observación. Simplemente. Amaro, adelante, por favor. Sí. No, y además también una observación, y es que, claro, el ministro de Salud dice una sola voz y reclama para sí el poder comandar todo lo que es esta pandemia, avalado por los éxitos por ahora y reconocidos a nivel nacional y también internacional. Y señala, verdad, que los niños no debieran haber salido de la escuela. Creo que es determinante y poder además también debatirlo, también incluyendo a los doctores, qué tan importante fue justamente el retiro de clases para avalar los éxitos que hoy tiene el Ministerio de Salud. ¿Qué tan determinante fue? Y además también con los dichos, Mañalich en estos momentos está también contrariando al propio presidente que avaló la determinación de retirar a los niños de las clases. No sé si empezar, Francisco Vidal, entonces por ti y después podemos sondear a los propios doctores. Perfecto. Y después Jacqueline, todos están con número para hablar. Por favor, Francisco. Yo creo que el presidente tiene un lío tremendo con este ciudadano. ¿Por qué? Con este demonio Con este ciudadano tiene un lío tremendo porque además él, yo tengo todavía buena memoria, él cuando era ministro de Salud de Piñera 1, en una improvisada respuesta a unos periodistas, les dijo en su cara a los periodistas que él tenía un poder tremendo, que no se lo imaginaban. ¿Alguien recuerda esa escena? Sí. Y yo creo que, de hecho, la ciudadanía en la última encuesta lo colocó como el ministro más influyente. Normalmente se asocia al ministro más influyente a quien se escapa de la línea y no le pasa nada, o le pasa poco. Y yo creo que esto es una paradoja, voy a hacer una opinión contra muchos de mi sector además. Yo creo que en general la estrategia es la adecuada a la que ha seguido la autoridad sanitaria. Quizás la falla que tenemos, no la hemos discutido nunca, pero me he informado con mucha gente
es nuestra débil y fluctuante capacidad de testeo. Fíjate que ayer era 3.700, anteayer 5.700. Yo me he informado a través de Janet Vega, la ex subsecretaria de Michelle Bachelet, que sabe mucho. Hubo un reportaje. Sí, lo comento en la revista Ya. Sí, y dice que en Chile, fíjate que hay una capacidad de 15.000 testeos diarios si todos se pusieran las pilas. Hay un problema de insumo para el testeo, pero entonces creo que la estrategia ha sido la adecuada, salvo el tema del testeo, pero toda esa estrategia adecuada se va al tacho, y por eso que es un problema para el gobierno, para el presidente, cuando Mañalich abre frente simultáneo. Ayer desacreditó al presidente que había tomado la decisión. El domingo a los periodistas presentes aquí les sacó la cresta. Sí. Tanto que llevó una reacción tan siempre moderada de la Asociación Nacional de la Prensa. Porque decir de un ministro, yo que soy el tipo más deslenguado de la vida y que me enfrenté a los medios durante 4 años en las vocerías sucesivas, nunca me hubiera atrevido a decir, comillas, que ustedes, para tener noticias que impactan, necesitan mentir. Francisco, disculpe, usted que ha estado en la interna en ministerios, ¿qué pasa cuando un ministro se sale, no sé si de la regla o del rebaño del presidente, por ponerlo así como una caricatura? Lo llama al orden, finalmente... Paso 1 lo llama el ministro del Interior. Paso 2, si es porfiado, lo llama el presidente. Paso 3, se va a la cresta. Pero claramente nada de eso pasó porque, de hecho, Francisco, ayer le preguntaron en la conferencia de prensa, le preguntaron a Mañalich acerca de esas declaraciones y del impacto que habían generado, y él dijo, a mí nadie me ha dicho nada. Vengo saliendo de la reunión con el presidente y nadie me ha dicho nada. Estaba con el presidente y la ministra vocera. Exacto. Bueno, pero estamos en un caso ¿ya? Y la Jacqueline tiene una posibilidad también aquí. Sí, mira, yo creo que efectivamente Mañalich ha sido súper bueno. Las medidas que se han tomado, yo creo que en conjunto con el comité de expertos, porque acá no es la decisión de una persona, porque es demasiado grave la situación que está viviendo el país. ¿Sabe qué ha pasado en pero la interna? tiene, Cuente. sí, un poco. Él tiene una personalidad especial, ¿ya? Sí. Ahora, ha hecho bien la pega desde el punto de vista de las medidas sanitarias, yo creo que sí, ¿ya? Pero tiene una personalidad especial y yo sé que a veces no todo el mundo se siente, dentro de la moneda, se siente completamente cómodo con las declaraciones que hace. Y es lógico, porque nosotros todo este rato que hemos estado acá deberíamos estar conversando el coronavirus para concientizar a las personas de lo que tienen que hacer, o tranquilizarlas porque están angustiados, porque no saben, porque se asustan. Pero estamos hablando de peleas y que distorsionan el foco de la atención. Yo creo que eso en general es malo. Entonces, a pesar de que el ministro Mañalich, yo creo que hay que apoyarlo, porque creo que en este minuto uno no sería... Si está haciendo bien la pega, sería un error gigantesco sacarlo, y por lo tanto, como no se puede sacar, hay que apoyarlo. Pero sí pedirle que como dice el Lolo, que baje los flaps. que ojalá, es decir, que acá hay que sumar a todos, que todos nos podemos equivocar, que de repente yo creo que el ministro tiene un punto. Yo habría esperado una semanita para suspender las clases, a lo mejor, para poder vacunar a los niños más vulnerables. No lo sé, lo habría conversado. Pero no se conversó con los alcaldes y se empezó la pelea al tiro, y yo creo que eso al final es malo. Alcalde. ¿Te fijas? No, yo iba a decir que obviamente todas las personas, Francisco lo sabemos bien, tenemos virtudes y defectos. Sin duda. Y el presidente los va eligiendo por ciertas cosas. Obviamente que el ministro Mañalich aparece como el ministro más influyente. ¿Por qué? Porque nunca el ministro de Salud normalmente ha sido el más influyente, tienes razón tú. Lo que pasa es que estamos en medio de una pandemia en que este es el tema, y un ministro que todos los días está a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana explicándole a Chile sobre un tema que todos queremos escuchar. Entonces, por supuesto, eso lo ha transformado en el ministro más influyente. ¿Significa eso que le hacen caso en todo? No, porque la primera razón la da el propio ministro Mañalich cuando él dice: yo creía que no había que suspender las clases, pero en el fondo sabemos que el ministro de Educación y el presidente de la República, a sugerencia del alcalde, la suspendió igual. Ahora, creo que la estrategia, y era difícil, digámoslo, convengámoslo, y en eso hay que darle un punto al ministro, era difícil porque todo esto de las cuarentenas
progresiva, reversible. Por ejemplo, Gonzalo aquí, alcalde de Independencia, ha mostrado esto, en tu comuna se ha mostrado esto de reversible. Porque, por ejemplo, Independencia de repente salió de cuarentena. Uno puede decir, a lo mejor no debió haber salido. Miles de discusiones, da lo mismo, pero ahora volvió. Entonces, efectivamente, hay una estrategia que es, donde hay brotes, cuarentena. Yo doy fe, por ejemplo, que en Las Condes, efectivamente, la cuarentena de 3 semanas resultó. Hubo un momento en que el pic de contagio, como a mediados de marzo, llegó a su nivel y hoy día el número de contagiados es mucho menor, digámoslo así. Y el número de nuevos contagios es mucho más chico. Ahora, esa cuarentena que resultó allá significa que hay un brote acá. Chillán, que estaba mal, ahora se levanta. Entonces hay una estrategia que finalmente ha ido resultando. ¿Alcalde? Y la compartimos todos a la larga. Y estamos detrás, estamos unidos. El único punto es que efectivamente hay que aplicarse a todos, ministros, presidente, alcaldes, la estrategia de decir, mira, no perdamos el foco y no nos desviemos en discusiones chicas, porque en esto estamos todos unidos y tenemos que salir unidos. El alcalde Carter también pidió la palabra. Adelante, alcalde. Lo primero es decir que los Este centrales... panelista estable, ¿eh? No, hasta el minuto. No sé. ¿Perdón? Ustedes dos son la dupla No, perfecta, sí, yo saco la cuenta todos los días. No, para nada. Alcalde Carter. Lo primero, no perder el centro, que efectivamente hasta el minuto, como lo ha dicho Gonzalo Durán hace unos minutos atrás, la estrategia del gobierno ha ido funcionando. Efectivamente tenemos una baja mortalidad y dentro de la tasa de contagio que hemos tenido está bastante controlado. Pero yo soy partidario de una sola voz. En estas crisis debe ser una voz la que hable, pero no que grite, no que ladre, no que insulte. Porque de verdad se pierde el foco, porque la voz presidencial, que es la que dirige esta crisis, tiene que estar marcada por la prudencia, por unir más que dividir, y cuando su principal rostro insulta día por medio al que se le cruza. No nos olvidemos que hace 3 semanas trató de mentirosa la alcaldesa de Maipú. A mí me ofreció mandarme a tribunales por otra situación. El domingo trató de mentiroso a los medios. Entonces no hay que bajarle tampoco el perfil, porque la causa nacional es más importante que cualquiera de nosotros. Y yo le pregunto a cualquiera que sea de centro derecha como yo, ¿qué pasaría si fuera el gobierno de izquierda que tuviera un ministro que dijera una burrada como esta? ¿Le podríamos pedir unidad a los alcaldes? ¿Podemos pedirle unidad a los alcaldes de izquierda como Gonzalo cuando un ministro los agrede permanentemente? Entonces, si bien es cierto, la estrategia va funcionando, debemos tener una sola voz, es importante que esa voz hable y no grite, que haya mucha tendencia a escuchar y a sumar, porque además, como lo decía la Coca hace unos minutos atrás, viene lo más difícil. Si tenemos que volver a clases, por ejemplo, vamos a tener que decir cuántos niños por metro cuadrado o por sala hay. Un caso simple, Don Cayamaro. Un colegio público tiene una sala de 40 niños. Sí. Lo que se ha dicho hasta ahora es que necesitamos salas de no más de 20. Tenemos que tener más profesores, entonces. Vamos a tener más auxiliares. Eso requiere diálogo, conversación, que nos pongamos de acuerdo para la causa mayor. Entonces, cuando vienen estos gritos, estos insultos, y por sobre todo, como dice el colega de Independencia, con mentiras. Lo de las vacunas es falso de completo, de principio a fin. Al ministerio se le acabaron las vacunas y nos pidieron que priorizáramos las pocas vacunas para los bomberos, carabineros, personal médico, para mantener el servicio funcionando. ¿Y por qué todos los alcaldes fuimos solidarios. Disculpe, ¿por qué cree usted que utiliza ese argumento? De verdad, ¿sí? No tengo ninguna explicación salvo una agresión gratuita de restarle valor a los otros. Pero ¿desde cuándo los alcaldes tienen una división con el Ministerio de Salud? ¿Cuándo comenzó esto? Porque no puede haber comenzado de la nada. ¿Algún problema tiene el Yo creo que queda más o menos claro cuando él dice fue un error la suspensión de clase, y la suspensión de clase fue empujada por los alcaldes. Ese es el origen. Ahí viene todo, ¿no? Oye, una cosa Torca. Sí, el alcalde Carter que no había terminado, sí. Perdón. Oye, un alcalde de la UDI que le da la voz al otro alcalde de la UDI, una cosa muy corta. Y espera a la senadora presidenta. Pero si alcalde Carter, si para Oye, usted... está dándole la palabra a todos los de la UDI, pues. Ya, alcalde Rodolfo, de la UDI. Solo dar un dato. Reiterar que lo importante es la causa nacional. No los egos ni las tonteras que de repente algunos se permitan decir en cámara. Pero, ¿cuándo partió todo esto? El día domingo, en que la Florida, nosotros decidimos suspender clases. A mí el ministro me llamó muy temprano en la mañana, el ministro de Educación primero. Yo le expliqué, a Raúl yo lo conozco y tengo la mejor opinión de lo que está haciendo. Le expliqué lo que íbamos a hacer nosotros como sostenedores. Luego a mí me llama el ministro Mañalich, bastante enojado, donde me dije el mismo argumento de que habría problemas de hacinamiento, que las drogas en las poblaciones. Y yo le planteé que teníamos una diferencia.
que yo como sostenedor iba a actuar de otra forma, transparentemente, pero que él comprendiera que mi rol era distinto al de él, reconociendo yo que tenía razones para tomar la decisión que él les tomara pertinente. Ahí se produce el quiebre. Yo lo que creo, Tom Cayamaro y Polo, es que podemos tener diferencias, pero pasar a la agresión personal y a la descalificación colectiva, tratando de mentiroso o faltando a la verdad, es totalmente innecesario. Porque en lo que venga en los próximos meses, vamos a tener más diferencias. Vamos a tenerlas y tenemos que resolverlas en función del interés común y no del interés de una sola persona y de su ego. Sí. No, yo iba a decir, Tonka, una cosa que esta, entre comillas, pelea entre autoridades locales y autoridades nacionales frente a una pandemia como esta, en general se da en todas partes del mundo, digámoslo así. ¿Por qué razón? Porque los alcaldes somos los que estamos más cerca. Y hoy día, además, que la gente, por el cambio en el mundo que ha habido, está mucho más empoderada. Obviamente ese empoderamiento llega primero a los alcaldes. Y por lo tanto, la voz de los alcaldes es muy relevante. Te doy 2 ejemplos. Brasil. Están todos los gobernadores peleados con el presidente. Bolsonaro. Bueno, pero Estados Unidos. Es natural, pero es que estoy diciendo es un problema, no es un problema de la personalidad del presidente, es un problema general. Pero miren el segundo ejemplo que me haya colocado. Estados Unidos, lo mismo. Y en general los alcaldes tienen un rol ante la gente que lo hace interpretarla probablemente mejor. Pero es clave la unidad por todos los temas que vienen. O sea, por ejemplo, viene, 1, ¿cómo vamos a hacer la vacunación de los niños? 2, ¿cómo vamos a volver a clase? 3, ¿cómo vamos a abrir los malls y el comercio? Y podría seguir 4, los parques, 5. Entonces, en el fondo, la coordinación la nueva normalidad entre las autoridades de salud y los alcaldes en esta nueva normalidad es clave. Y te explico una cosa, porque aquí estaba la idea, y eso cambió, y creo que es un cambio importante y todos lo sentimos, pero no se ha dicho como explícitamente. El gran cambio es que todos pensamos, siempre esperamos como el pic. Y todavía seguimos como, yo leo el diario, oye, en 2 semanas más el pic, en 1 semana más el pic. O sea que esto es una cosa como así, y llegaba a un pic. Y ahora nos hemos dado cuenta, y nos hemos dado cuenta por las cifras que día a día da el ministro, y quizás los doctores pueden saber mejor que yo este tema, que todos los días estamos como una especie de planicie. O sea, subimos y ahora estamos 350, 400, 450, 380, 500, 490. O sea, queda ahí. ¿Y qué se nos está diciendo ahora? Lo que se nos está diciendo ahora es decir, mira, esta enfermedad, que era un ciclo de 3 meses y se acababa, ciclo de 3 meses, pic y se acababa, ya no es así. ¿Cómo no es así? No es así. Y va a haber que acostumbrarse a una nueva normalidad. ¿Qué significa eso? Que durante los próximos, no se sabe cuántos meses, 6, 7, 8 meses, le he escuchado al ministro Mañalich a la vuelta de la primavera, a otros en octubre, a otros el próximo año, vamos a estar conviviendo con una situación parecida a la que tenemos ahora, en que realmente cuarentena aquí, cuarentena allá, y en que vamos a tener un país semiabierto y semicerrado. Semiabierto y semicerrado simultáneamente. Y eso implica un efecto económico, social súper grande. Y ante esos efectos y esa forma de tratar la nueva normalidad, la unidad entre el Ministerio de Salud y los alcaldes es, yo diría, decisiva. La unidad en general. Sí, yo quería decir que sí, pero esto es, creo yo, insuficiente verlo como una pelea entre el ministro y los alcaldes, porque creo que efectivamente hay una tensión entre el nivel nacional y el nivel local, pero yo creo que hay una dimensión que es un poquito más compleja y grave, porque el ministro lo que dice es que no se cumplieron los turnos éticos. Él lo que hace es reclamar falta de ética de trabajadores y trabajadoras del sector municipal. Entonces yo quiero contar que nosotros conseguimos una donación muy importante de alimentos para nuestras comunidades educativas, pero incluían cadena de frío y tuvimos que armarlo de un día para otro. Tuvimos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche a la gente trabajando. Yo estuve 5 horas ahí. Cuando terminó esa jornada y nuestros equipos de trabajo, sin comer, entregaron esto, se abrazaron y hubo gente que emocionada dijo, pucha, cumplimos. En pocas horas alimentamos, llegamos con alimento a 1.500 familias de Independencia. A esa gente que me escribió y me dijo, pucha, dan ganas de mandarlos a la cresta, esa gente se siente golpeada. Entonces el problema es que cuando uno tiene en esta guerra contra la pandemia
tropas que tienen que estar en la primera línea, resistiendo arduas horas de trabajo, y se les maltrata, obviamente eso desanima a las tropas. Entonces este no es un problema de los alcaldes, es un problema de la gente nuestra que se ha sacado la cresta. Este es un problema de la gente nuestra de salud que estuvo vacunando en las juntas de vecinos, en los colegios, en los domicilios. Nosotros teníamos arquitectos, ingenieros, todo el mundo en vehículos municipales yendo a vacunar a la gente a su casa. Vacunamos al 90% de la población y el ministro dice, aquí no cumplen los turnos éticos. Eso es una cosa muy dura para quienes tienen que sostener esto hacia adelante. Joaquín Lavín decía una cosa muy importante, decía lo que viene después. ¿Saben qué es lo más importante? La experiencia internacional lo demuestra, es sostener esto con los equipos de salud primaria. Y esos equipos de salud primaria tienen que ser cuidados y respetados, no maltratados. Senadora. Sí, mira, yo creo que con esto del coronavirus es un tema sobre el cual uno va aprendiendo. Yo dije delante que coincidía que pensé que era correcto haber demorado un poquito la suspensión de clase. Eso pensé en ese minuto, efectivamente por el tema de las vacunas. Sin embargo, mirando hacia atrás, creo que estuvo bien lo que se hizo. Yo no comparto lo del ministro y creo que estuvo bien porque se lograron focalizar las vacunas en los grupos de más riesgo. Es decir, si uno mira hacia atrás, hoy día están prácticamente todos los adultos mayores vacunados en muy poco tiempo, porque normalmente la campaña de vacunación, los alcaldes me pueden decir, dura mucho más. Acá, como la gente estaba asustada, se vacunaron todos juntos y por eso faltó stock, pero están vacunados los grupos de más riesgo. Falta vacunar a los niños. Pero los niños, por lo menos en el tema del coronavirus, tienen menos riesgo y el plan de vacunación se va a dar en los tiempos adecuados. Lo que pasa es que ya están todos los grupos de riesgo vacunados. Y creo que si se hubiesen vacunado los niños, probablemente hoy día los que faltarían vacunas serían los adultos mayores y las personas más riesgo. Por lo tanto, si uno mira hacia atrás, creo que fue una buena decisión. Creo que fue bueno también porque ayudó a la conciencia colectiva. Yo me acuerdo cuando recién fue un sábado, un viernes, yo hice vida normal, el sábado había un poquito más de conciencia, el domingo ya la gente estaba asustada y el lunes se suspendieron las clases o el martes y el país de un día para otro cambió. Claro, hubo toma de conciencia a partir de esa decisión. Sí, claro. Y yo creo que ayudó a la toma de conciencia. Y si no se hubiese tomado conciencia, probablemente hoy día tendríamos un pic de contagio súper alto. Ayudó además a que la gente haga, porque tener a los niños en la casa, lo que para mucha gente ha sido una complicación, y hay que ayudarlos también a que aprendan a manejar eso. Pero hoy día hizo que también las familias se quedaran en la casa. El quédate en casa El quédate en casa se cumplió. Entonces yo creo que es decir, nada, en esta cuestión nada es blanco o negro. Entonces sí hacerle un llamado a todas las autoridades y en particular al ministro a que el fondo, porque yo creo que ha hecho bien la pega y por eso creo que hay que respaldarlo, pero la forma también son importantes. Yo creo que también hay que cuidar un poquito la forma. Es decir, Pancho Vidal dice que es deslenguado. Yo, seguro. Este me ganó. Pero todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y yo creo que en eso hay que hacer un esfuerzo porque se generan situaciones que son innecesarias. Yo soy magíster y este es doctor. Lo que quiero decir es que la decisión que promovieron los alcaldes de suspender la clase tuvo un efecto también importante, y lo decía la senadora, en que, dado eso, se decidió vacunemos primero a los adultos mayores. Sí, fue y dejemos a los niños para después. Sí. Y pienso, Donca, que esa decisión fue clave. ¿Ah? ¿En qué sentido? Si tú analizas, los doctores podrán verlo después, digamos, pero el número de casos de personas que han fallecido en Chile, cada uno de esos casos, que hay cada uno una historia detrás, la presencia de personas mayores de 70 años, mayores de 70, sí, mayores de 80, mayores de 90, es abrumadora. Creo que, ustedes me corrigen después si estoy equivocado en algo, en la cifra, pero que el 75% de las personas que han fallecido en Chile por el coronavirus son mayores de 70 años. Ahí lo dice el doctor Molina, el doctor Rivera, sí, 75%. Entonces, en el fondo, pienso que el haber dicho que los niños no vienen, oye, la vacuna a los adultos mayores, fue finalmente una gran decisión, porque ellos son los que lo necesitan primero. No, si todo el mundo piensa eso, excepto Mañalich. Es que preguntémosle a nuestros doctores, finalmente, porque el doctor y ministro Mañalich dice que después de revisar la evidencia fue un error. Pero ¿qué piensan ustedes científicamente? ¿Fue un error o no? Acá cada uno dio su conclusión, pero ustedes desde la parte médica y científica, doctores. A ver, indudablemente, del punto de vista análisis sanitario,
las estrategias que se han tomado son correctas, porque han llevado a que las cifras actualmente sean bastante satisfactorias. Tenemos una letalidad de las más bajas a nivel, por lo menos latinoamericana, americana, incluso mundial. Tenemos una curva que prácticamente no ha ascendido y probablemente a lo mejor incluso podamos no tener un pic, sino que vamos a tener una cosa como una meseta y por lo tanto probablemente se necesite estrategias mucho más proactivas de ir focalizando, ir a los centros de ancianos, ir a los colegios para llegar a ser una medicina muy focalizada. Pero indudablemente las estrategias que se han tomado han provocado que esto esté mejor y la comunicación es súper importante. Y aquí no es culpa ni del gobierno, ni es gracias al gobierno, es gracias a todo el país, el Estado, los médicos, los auxiliares y toda la gente que ha hecho las cosas. Los alcaldes han tenido una labor encomiable, o sea, por lo tanto, si seguimos con estas discusiones, nos vamos a separar de lo más esencial, que es seguir haciendo las cosas bien. Doc Molina. No cabe duda que una de las cosas que yo he dicho aquí, que no existen expertos. Cada vez vamos haciéndonos un poquito más expertos porque esta es una situación nueva que nos pone a un cambio dinámico donde tenemos que monitorizar nuestras acciones. Y nuestras acciones, especialmente poblacionales, no se ven inmediatamente, se ven después de 2, 3, 4 semanas y los resultados que estamos viendo ahora probablemente son esas acciones que se tomaron ahí. Sin embargo, nuestros errores se pueden ver abruptamente reflejados en muertes, que no son números, son muertes, son familias y no dependen de una comuna o de una región, son de Chile y eso es lo que hay que cuidar. Francisco, usted decía que aquí la moneda está en un lío, ¿no es cierto? O sea, si yo estuviera en la moneda como 8 años queríamos ese análisis. Y viera una situación así, el presidente Lago en su momento y la presidenta Bachelet en su momento hubieran tenido un problema. ¿Cuánto pesa la amistad entre un presidente y un ministro o nada que ver eso? Le pregunto a usted, Francisco. Pesa, pero depende del carácter del líder. Para un presidente de la República no hay ni familia ni amistad. Está el país. Está el país. Lo que pasa es que aquí le enmendaron la plana al presidente. Pero dice, oiga, se lo dice indirectamente, ¿no es cierto? Presidente, la decisión que usted tomó fue un error. Claro. No, si tú me preguntas a mí, en lo que yo estuve en esa primera línea, es un lío. Y senadora, usted lo va a ver en el comité político, es un lío. Sí, mira, yo no soy amiga del presidente. Yo tuve la posibilidad de trabajar con él cuando fui intendenta. Pero el presidente Piñera tiene opinión en relación a estos temas. Es decir, yo creo que a él no le debe gustar, pero el presidente, y en eso Francisco concordará conmigo, ningún presidente va a enmendarle la plana a un ministro públicamente. Se lo dice en privado si es que considera que eso es así. Y si ya la cosa no da para más, tendrá que cambiarlo. Es decir, el presidente Piñera en el primer gobierno, de hecho, no sé si ustedes recuerdan, era muy cercano al primer ministro del Interior que fue Hinspeter. Sí. Eran de verdad muy cercanos. Y sin embargo lo cambió y lo removió de su cargo en un minuto porque estaba generando problemas. Puedo recordar esto viene bien de lejos, de Nueva Zelanda, y que pasó una cosa no similar, bien de lejos. Nueva Zelanda ha sido uno de los países más exitosos en el control del coronavirus y han tenido un estilo de cuarentena muy estricto a nivel nacional. Cerraron el país y no dejaron que nadie se moviera en el fondo. Y dentro de ese contexto, se supo que en esos primeros días de encierro, el ministro de Salud fue a la playa con su familia. Y después salió a andar en bicicleta, a andar ahí por los cerros en mountain bike. ¿Qué hizo Jacinda Ardern, que es la primera ministra? Dijo... Que es socialdemócrata. Que es socialdemócrata. Dijo, ¿qué mujer? Lo peor que podría hacer... Puras cosas buenas. Mujer. Y bueno, ¿qué dijo ella? Lo peor que podría hacer es cambiar al ministro ahora. Eso solamente echaría a perder la estrategia exitosa en la que estamos. Entonces, yo creo que cuando uno mira un poco este empoderamiento del ministro Mañalich, también tiene que ver efectivamente con lo que ha logrado, digamos, lo que se ha logrado como resultado de esa estrategia.